Buenas, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es pasar vergüenza. ¿Y qué pasa? No pasa nada si pasamos vergüenza. Tenemos a una psicóloga llamada Carmen Virginia Rodríguez, que es psicóloga clínica y terapeuta familiar, cofundadora de Psicológicamente y vicepresidenta de Fundotap, la Fundación Dominicana del Trastorno Afectivo Bipolar, dedicada a promover el apoyo, la concientización y el bienestar de la salud mental en la República Dominicana. Señora Carmen, ¿cómo se siente siendo la primera invitada de nuestro podcast? Bueno, para mí eso es un honor. Realmente, este tipo de actividades me gusta mucho porque cuando está enfocado en la psicoeducación, en guiar, en que las personas, obviamente los podcasts es lo que las personas más oyen, porque lo pueden oír en el carro, lo pueden oír bañándose, lo pueden oír en diferentes momentos. Y bueno, la idea es poder dar un poco de luz con los temas que ustedes quieran traer. Ujú. Y de verdad me siento honrada de que estoy abriendo este nuevo proyecto de ustedes. Así es. Muchísimas gracias de verdad por su disposición al estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ese mensaje que no debimos mandar, esa noche donde hablamos un poco de más y ese momento donde sentimos que fuimos un poco demasiado. Porque en nuestra generación, o a mí probablemente me pasa mucho, que yo hago algo que me hace sentir fuera de mi zona de confort, algo que me genera vergüenza y yo me paso las noches pensando en por qué yo habré dicho eso, por qué yo me puse en esa situación. Y hoy queremos hablar con usted desde una vista más profesional, qué hay detrás de ese sentimiento y cómo poder cambiarlo, manejarlo o prevenirlo. Ok, mira, lo primero que debemos tener claro es que la vergüenza es una emoción que es necesaria. Y la gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo que necesaria? ¿Quién quiere tener vergüenza? Nadie le gusta tener vergüenza. Sin embargo, hay una vergüenza que es lo que llamamos una vergüenza, igual que cualquier emoción adaptativa, que nos dice que lo que ha sucedido corresponde a esa emoción. Y me explico. ¿Quién quiere estar triste? Nadie quiere estar triste Nadie. todo el tiempo. Sin embargo, cuando fallece alguien, cuando se nos muere un perrito, cuando se va una amiga de viaje o no va a volver porque se mudó de un país, la tristeza nos acompaña. Y esa tristeza es coherente con la situación que está pasando. Si estamos en una funeraria, em, por más que la persona que haya fallecido sea cercana o no, hay un sentimiento de pérdida, de empatía con la persona y hay una tristeza. Y si es una persona muy cercana, con más razón la tristeza es la que nos debe de acompañar. Pero si esa tristeza o con esa tristeza yo estoy en una playa con un sol radiante, con un mar precioso y todo el mundo gozando, y yo estoy triste, entonces ahí no es adaptativa. Entonces la misma emoción en un escenario va a ser adaptativa, en otro escenario no va a ser adaptativa, va a ser desadaptativa. Pues lo mismo pasa con la vergüenza. ¿Qué nos dice la vergüenza? La vergüenza nos dice que hay algo que hicimos que no resonó o que no era lo que correspondía o que actuamos de forma inadecuada. Entonces, claro, cuando siento vergüenza es lo que me da la oportunidad para yo poder rectificar, pedir perdón, pedir excusas, si fue que hablé de más y dije cosas que no eran, aprender de eso, porque obviamente dije cosas que quizá no debía de decir. La vergüenza nos guía, es esa vocecita que nos dice, wow, mira, hiciste esto que no está correcto, o hiciste esto que te hizo quedar mal, o metiste la pata, o sea, se mete mucho la pata. Entonces, cuando se da ese aprendizaje, le llamamos oportunidad. Pero cuando la vergüenza entonces se instaura y se convierte en pensamientos rumiantes, en culpa, y comenzamos entonces a alejarnos de las personas porque me da vergüenza, no porque yo lo vaya a hacer de nuevo, sino porque me da vergüenza lo que hice. Exacto. Entonces es el momento de ver por qué, de dónde está viniendo esto que se está instaurando como una realidad que me va a condenar toda la vida, esa vergüenza por ese error que yo cometí. Entonces, eh, la vergüenza, aunque suene raro, es necesaria. ¿Por qué? Porque también si no sentimos vergüenza, que es una persona que nunca tiene vergüenza de hacer
cosas tontas, malas, es un sinvergüenza. Ujú. Entonces, cuando no hay conciencia de que hemos hecho algo, entonces nos convertimos en o en psicópatas, ¿verdad? O en sinvergüenza, no, es que ella hace eso siempre y no le importa. Eso no tiene ningún tipo de vergüenza para hacerlo. Entonces, hay que verle el lado positivo a todas las emociones, incluyendo la vergüenza. Okey. Ahora, cuando por miedos, porque acuérdate que también la vergüenza no es el miedo, pero puede ir acompañado de miedo. ¿Qué pasa cuando es ese miedo que nos frena, que nos inhibe, que no nos permite avanzar, que no permite que se lancen a proyectos como este? Porque y ustedes están seguros, y ustedes van a conseguir invitados, ¿y de qué ustedes van a hablar? Pero ustedes se están acabando de graduar, pero ¿y qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes no tienen experiencia. Si se permite que el miedo se apodere, el miedo lo que hace es que paraliza. Sí. Entonces, ni hago, ni dejo que el otro haga, porque también me torno crítico. Viene un compañero y te dice, ay, mira, pues yo lo voy a hacer. No, tú no lo vas a hacer. Envidia. Ahí entra la envidia. Ujú. Entonces, sí, la parte de la vergüenza hay que analizar de dónde viene. Si viene del miedo, si viene de los complejos, si viene de experiencia. ¿Y por qué usted diría que nosotros actuamos desde la impulsividad? Cuando realizamos una actividad que tal vez nos dé vergüenza, ¿qué pudiera estar causando esa impulsividad de ese acto? Pero como que cuando uno manda un mensaje, por ejemplo, que no debería mandar tal vez a un ex, una persona, una ex amiga, y después como que uno lo manda pensando que está haciendo lo correcto y después se levanta y dice, diantre, no debí de escribirle a esa persona, me siento avergonzado. Claro, sí, ahí, por ejemplo, definitivamente se apodera esa impulsividad y esa necesidad mediata de esa persona que quiere aliviar su preocupación, su rabia, su resentimiento, su corazón roto, si es a un ex. Esos mensajes en la madrugada con 2 tragos en la cabeza y con un pique porque lo vio con una ex o con otra persona, eh, obviamente se da. Y cuando se actúa desde la emoción o desde la emocionalidad, por supuesto que tendemos muchas veces a equivocarnos. No siempre, porque no podemos hablar de todo, de nada, de siempre, pero las cosas hechas desde el impulso no pasa por el filtro de la razón. O sea que no hay capacidad en ese momento de ese análisis, de coger el teléfono y decir, le voy a decir del mal que se va a morir, y simplemente lo escribe, lo manda, pero ahí no ha habido un análisis, ahí no ha habido un parar de decir, tú te estás volviendo loca, o sea, tú te vas a poner en esa. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, no hay esa capacidad de análisis. La persona está reaccionando con lo único que tiene en ese momento, que es la emotividad y ese impulso, que es lo que domina. A mí me pasa mucho eso a veces, pero usted pudiera recomendarnos entonces algunas técnicas para no decir, tengo un pique, déjame yo no irme por la vía contraria. Eso que tú acabas de decir es un buen ejercicio, pero que como está la emocionalidad apoderada de la persona, no es tan fácil como lo estamos hablando ahora, de decir, wow, espérate, déjame pensarlo, déjame calmarme, déjame respirarlo. Pero si nos entrenamos y sobre todo, por ejemplo, algo positivo que veo en ti es que acabas de decir, a mí me pasa mucho. Entonces ya ahí hay una buena oportunidad o una primera oportunidad de tú decir, si me pasa mucho, quizás valdría la pena yo ver de dónde viene esta impulsividad constante que me hace meter en problemas constantemente. Entonces, claro, es como yo digo, tú me das una primera galleta y después me pides excusa, yo te voy a decir, te excuso. Después tú vienes y me das un pisón a propósito y yo también te digo, te excuso. Pero ya el tercero, o te devuelvo el trompón o no vuelvo a estar cerca de ti. Porque Corta. la primera no es mi responsabilidad, pero ya después de yo seguirlo permitiendo, sí es mi responsabilidad. Entonces, eso primero que tú acabas de decir de, a mí me pasa mucho, haz una pausa y pregúntate, ¿por qué me pasa? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que a mí me detona?
eso pudiera ser un análisis antes de que se apodere la impulsividad. okey. ¿Y usted cree que eso se relaciona con las heridas de apego? Totalmente, totalmente, porque fíjate que según las teorías de apego, mi querido amigo Bowlby, em, en los apegos o el apego es esa forma en que nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando tenemos un apego seguro, normalmente esas impulsividades y esas conductas para que después me puedo arrepentir, no es que no puedan suceder porque somos humanos, estamos vivos y nos duele, ya ¿verdad? Nos damos cuenta de que nos Sí. duele la piel. Ujú. eh, Ese apego que obviamente viene de esos primeros años de vida de los niños, donde están en un ambiente seguro, nutridor, que me proporcionan todas las necesidades básicas y más. Cuando digo más, es ese afecto y ese cuido. Cuando no tengo eso, entonces el ser humano crece con apegos inseguros. Y esos apegos inseguros se traspolan entonces luego a dependencia emocional, a impulsividades, inclusive a trastornos de personalidad o del estado del ánimo. Entonces, cuando no tengo eso en los primeros 5 a 10 años cubierto de una forma nutridora, esas carencias se van a reflejar todo a lo largo de toda una vida. Ejemplo, la impulsividad del miedo al abandono. Si yo tengo una herida de abandono porque tuve una madre no disponible, o porque tuve un padre que iba y venía o que no fue responsable, y tengo ese bache emocional, entonces me relaciono con mi pareja, con mis amigos, con las mamás de mis amigas o con inclusive las novias de mis amigos. Entonces creo unas relaciones, pero son unas relaciones de necesidad. Ujú. Entonces, es como si todas esas relaciones y esos afectos llenaran esos vacíos y cuando percibo que me abandonan, que no necesariamente es abandono, sino que no estoy disponible para ti en un momento donde tú querías, yo reacciono con ira. Tú ves, no me quiere, yo no le importo, vete para el carajo y le insultan y le dicen de todo. Pero Sí, vieja, yo lo que estaba era en la clínica con mi mamá, por eso no te pude coger el teléfono. sí. Pero la reacción es, tú no estabas cuando yo te Y necesité. se siente la desesperación. No, se siente y se actúa. Ujú, Eso es a grandes rasgos y tampoco es una ley que se cumple 100%. Lo hice como, como un ejemplo Ujú. de algo que puede suceder, porque realmente cuando está la herida de abandono y el que tiene esa herida de abandono percibe cualquier tipo de rechazo, de abandono, de crítica, tiende a reaccionar desde lo emocional. Y ahí nos pudiéramos ir a otro lugar. ujú. Ellas están asintiendo como que tienen muchos ejemplos en su Sí, cabeza que le están Sí, llegando, ¿verdad? Como que bastante. esos ejemplos están como volando en la medida en que yo tiene hablo. todo mucho sentido, la verdad, tiene todo mucho Entonces, sentido. claro, ahí también nos podemos ir a cuando se va creciendo con ese tipo de abandono X, ya sea inseguro, huidizo, el que sea, pero es un apego inseguro. Nos vamos entonces a qué yo he construido dentro de mi mundo emocional como creencias, cómo yo veo el mundo, cómo yo creo que el mundo me ve a mí. Entonces, entendiendo que todo lo que pasa en nuestra cabeza, en nuestra psique, lo percibimos como real, obviamente por eso reaccionamos como si fuera verdad. Sí, El miedo. Aquí mismo ahora estamos en un sitio seguro. Pero si una de ustedes dice algo y a mí se conecta con una falsa creencia que yo tengo de mí o un complejo o un miedo, me friso, pero no ha pasado nada y comienzo a ponerme, si yo fuera ansiosa, comienzo a ponerme nerviosa y comienzo a mirar, pero no está pasando nada, pero en mi cabeza hay una catástrofe, esa palabra que siempre se me olvida, no la puedo decir, una Catástrofe. catástrofe maligna, pero que está en mi cabeza. exacto. Entonces, en función de eso voy a reaccionar. Y ustedes dicen, pero ¿y qué fue lo que pasó? Porque Carmen estaba hablando lo más bien y de un momento a otro se frizó. Ustedes ni se enteran. Entonces, ese miedo o
vergüenza pudiera ser, se conecta con cosas que son de la persona y el otro se queda como, ¿y qué fue? Eh, Tú puedes estar en un sitio, por ejemplo, y alguien menciona algo y ese algo se conecta con una herida que tú tienes y tú le sales con tres vainas a la persona y el otro se queda como, ¿y qué le dio? O sea, Sí, yo no dije nada. Claro, no dijo nada, pero en tu mundo hay toda una construcción que te hace reaccionar de esa forma impulsiva y entre comillas sin razón, que no es verdad que es sin razón. Hay una razón, lo que pasa es que a veces es tan invisible y es a veces invisible inclusive para la misma persona que, que reacciona. Claro, y sí, ahí cae lo que usted dijo de la vergüenza percibida. Entonces, si alguien me afecta mi vergüenza percibida, pues ya yo me trigger, por así decir. Claro, claro, porque te va a tocar un punto que es una fibra sensible tuya, pero el sí. otro no lo sabe. Claro, No, claro. Cuando una persona me dice algo que me insulta, aun si su intención nunca sea insultarme, en mi cabeza resuena más, porque es una opinión externa, no mía. O sea, las opiniones de las otras personas me afectan más que mi propia. Ahí también la pregunta sería, ¿qué significa qué significa para ti la visión y percepción o creencia que tiene el otro de ti? Ujú, Y ahí se devuelve el qué tan segura o qué tan fortalecida está tu autoestima, tu ujú, seguridad. O sea, cómo es tu vínculo con las personas, ujú. eh, porque tú estás magnificando algo que el otro dijo. Y Exacto. todo el mundo tiene derecho a decirte, oh, wow, ese pintalabio, a mí me hubiera gustado más que tu pintalabio fuera menos rojo. Ujú. Oh, y tú dices, pero yo me vi tan bien en el espejo, es verdad. Y va, te lo quita, te lo oscurece y vuelve. Y yo te digo, ay, no, pero Así no me así gusta. tampoco. El otro estaba más bonito y tú vuelves otra vez y te lo pones, Exacto. pero no te queda ese mismo rojo, te queda un chin más claro. Entonces, es que ese no te da vida. O sea, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si nos basamos en la opinión de lo que el otro tiene para nosotros, vamos a vivir a la luz de lo que el otro entiende que me queda bien, me gusta, no me gusta. O sea, qué tan cómoda yo me siento conmigo misma, a pesar de que yo te diga, ese pintalabio es un poco rojo. Mi respuesta, ah, qué pena, porque este era el que me gustaba. En- Entonces, qué tan cómoda o no yo me siento con eso, que me pongo insegura y entonces o me lo quiero quitar, me lo quiero cambiar, no me siento y prefiero hasta irme del sitio porque el pintalabio no me queda como claro. Entonces, ¿usted diría que mientras más vergüenza, o sea, mientras menos autoestima nosotros tenemos, más vergüenza sentimos? totalmente. Okay. Va directamente proporcional. Y, ojo, muchas veces la vergüenza con una baja, no nos vamos a meter en la parte de autoestima, pero con una baja autoestima se puede disfrazar de muchas cosas. Ujú, Una de ellas es la vergüenza, me da vergüenza todo. Otra de ellas son las defensas y esos mecanismos de defensa de inclusive agresividad. Wow, ese pintalabio hubiera sido mejor de tal color. ¿Y a ti qué te importa? Es el ujú. que a mí me gusta. Sí. No, a mí no me fue, por no decir otra palabra más fea. ¿Qué te importa a ti? Pero se pone agresiva. Ujú, Entonces, eso es una máscara y por detrás, si realmente eso no es lo que yo estoy sintiendo, sino que yo estoy sintiendo, wow, y yo me lo quería quitar, pero estoy actuando, es una máscara, se pone literalmente como una máscara. Mucha gente con baja autoestima, tú las ves actuando en un acting out agresivo. ujú. Y cuando tú ves las personas con tanta agresividad o violencia, busca que debajo de eso hay mucho miedo. Cuando tú le quitas las capas, tú llegas al miedo. ¿Y Claro. qué es el miedo? Bueno, es esa sensación de que algo malo estoy haciendo o me van a hacer, ese miedo que se percibe de cualquier cosa. Y es una emoción que, igual que la ansiedad, que también se puede convertir en adaptativa cuando, si yo estoy caminando por un callejón oscuro, ¿qué pasa con mi cuerpo? Se tensa, las pupilas se abren. ¿Para qué? Para huir, para salir corriendo, si hay algo, porque hay un ambiente donde hay algo que pudiera pasar. Claro. Pero si yo vivo con ese mismo miedo constantemente, entonces ya ahí se torna disfuncional.
Y cuando uno vive en ese miedo, con el cuerpo en ansiedad, eso está relacionado, ¿verdad?, con el sistema nervioso. Claro, Se puede sentir hasta físicamente. claro. Por qué sucede eso? Mira, el cuerpo dice, como dicen, un dicho por ahí, que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos ansiosos, el cuerpo comienza a reaccionar. Y normalmente la persona va a neurología, a gastrólogo, al cardiólogo, a todos los médicos, le hacen un recorrido por todos los médicos y finalmente le dicen, mire, usted tiene que ir a psicología, usted tiene que ir a psiquiatría. ¿Por qué? Porque eso es la ansiedad hablando. Y es verdad que hay una parte del cuerpo que reacciona, ya sea el estómago, ya sea sudoración, hay gente, por ejemplo, que se le brota la cara con acné, etcétera. Em, entonces, eso es un síntoma. Y ese síntoma, quien lo va a tratar es el psiquiatra. Pero no basta psiquiatría, porque el psiquiatra va a tratar el síntoma per se. Tú estás ansioso, la pastilla te va a quitar la ansiedad, tú no duermes, el psiquiatra te va a poner a dormir, etcétera. Pero de dónde viene, dónde se genera eso, se trabaja en terapia. O sea, y todo va a venir de las falsas creencias, a veces de traumas. em, y claro, mientras más trauma o a menor edad sucedieron cosas, es más difícil como de ubicarlo. Pero Exacto. esos ataques de ira o esos ataques de ansiedad o esa baja autoestima no se hace de un día para otro. De que abrí los ojos y amanecí ansioso. Eso no es así. No. Hay personas que son más propensas a tener una ansiedad muy visible pero tiene que ver con nuestra historia de vida, con nuestras experiencias, con el linaje también. Hay familias que tienen un sistema nervioso X, igual que por ejemplo cáncer, tuve familia, cáncer el abuelo, cáncer el tío, cáncer el otro, cáncer, y entonces ya tú te das cuenta que hay un gen del cáncer. Mi abuelo se murió del corazón, también mi hermano, también mi tío, hay algo del corazón. Ujú. No, porque mi papá es depresivo, pero el papá de él también tuvo depresión, entonces un hermano de él también y el otro. Entonces tú por ahí te das cuenta que son expresiones, pero que también tiene que ver con todo el sistema familiar. Patrones. Sí, por patrones. A mí me pasaba mucho que cuando yo tenía brotes de ansiedad o pasaba como por una época donde yo estaba muy ansiosa, me salían brotes de psoriasis, porque yo tengo psoriasis, mi mamá tiene psoriasis. Y después de que yo empecé como a calmarme, a meditar, ir a terapia, por ejemplo, yo puedo estar pasando por semana de exámenes, que me pasaba mucho en el colegio, que cuando yo estaba en semana de exámenes finales, esa psoriasis se me ponía intensa, que hasta a veces hasta en los pies me salía la psoriasis. Y como cuando yo aprendí a gestionar esas emociones, ya es como te dice, como que no veo esos brotes de psoriasis desde hace mucho tiempo. Tengo casi 6 meses que no veo un brote de psoriasis, así que totalmente relacionado. Funciona. Sí. Aquí la invitación que quizás es buscar de dónde viene esa ansiedad. O sea, hay un trigger, que es el momento, vamos a decir, peak de un examen o un momento estresante, pero eso, si le va a otro nivel, te vas a dar cuenta que viene de otro lugar también. Entonces, para ti es una oportunidad, pero eso de gestionarla y de reconocer de que, bueno, cuando vienen momentos estresantes, yo tengo esta situación y qué yo voy a hacer con este eh, overwhelming de emociones. Y eso es un buen paso. Y también a nuestros oyentes a que hagan una pausa en su vida y si se están sintiendo de alguna manera, chequear que tal vez puede haber alguna causa psicológica de esto. La pregunta yo siempre hago es, ¿qué es eso que te está haciendo ruido en tu vida? Por ejemplo, en el caso de la vergüenza, yo soy una que vivo constantemente con vergüenza porque hago cosas y después me arrepiento. ¿Por qué lo hago? O sea, ¿de dónde está viniendo eso? ¿Por qué sigo perpetuando una conducta si yo sé que me va a llevar a un mal lugar conmigo misma? Y a veces escuchar esa vocecita,
esa vocecita que nos dice cosas y la queremos como callar, Ujú. como no la queremos escuchar, es bueno siempre conectarse con eso que te dice, esto está bien. Hay veces que no lo oímos y le damos para allá y después tú dices, "Sh, ¿por qué lo hice? ¿O por qué lo dije? ¿O por qué lo acepté? ¿O por qué no dije que no?" Entonces es bueno siempre escucharnos porque cuando no lo hacemos, entonces cometemos, ¿verdad? Ese acto o esa impulsividad que sentimos vergüenza, todo va a repercutir directamente sobre mí, o sea, es mi responsabilidad. Y poder parar y respirar y ese mensaje a las 3 de la mañana, realmente yo lo tengo que mandar ahora. Realmente yo tengo que exponerme nuevamente, porque posiblemente no es la primera vez, Ujú. nuevamente, déjame yo soltar eso. No siempre se pasa por ese filtro de esa conciencia, pero si por lo menos lo reconocemos y sabemos que lo hacemos, estamos más cerca de no cometerlo nuevamente. Es el primer paso. Claro, porque también acuérdate que no podemos cambiar nada que no tenemos conciencia de ello. O sea, y por eso tuve mucha gente cometiendo cosas y haciendo cosas, pero, y tú dices, pero ¿será bruto o estúpido? Y es que no tiene conciencia, ni es que es bruto ni es que es estúpido, es que no tiene la conciencia de que está haciendo algo. Y no todo el mundo llega a tener conciencia de las cosas. Entonces, el primer paso es ese, tener la conciencia de, cuando mucha gente le dicen, por ejemplo, mira, tú tienes que ir a terapia, y la persona dice, yo, ¿y a qué? Porque con todas tus conductas que la persona desde afuera Ujú. está viendo, tú te sientes cómoda, Claro, tú no tienes vergüenza, tú no tienes ansiedad, tú no tienes, el otro te está viendo y de repente el otro tiene razón o no. Pero si tú no tienes esa conciencia de lo que yo te estoy diciendo, de que tú tienes que ir a terapia por A, B, C, tú dices, Carmen está loca, oye, que vaya a terapia a ella, porque yo estoy muy bien. ¿Entiendes? Y puede que sí, que hayan conductas, pero tú no tienes esa conciencia, no es tu necesidad de ir a terapia. Entonces hay gente que, ustedes nunca han oído el término de TH, me dio vergüenza ajena con lo que hizo sí, esa tipa y ella se quedó igualita. Entonces a ti te dio vergüenza lo que ella hizo y cada vez que salimos con fulana, hace lo mismo, loco. A mí me da vergüenza. Ok, tú tienes derecho a tener vergüenza. Ahora tú también tienes derecho a decir, yo no salgo con fulana, porque cada vez que salimos, se encarama en un bar y termina rompiendo copa y vaina y yo no voy a salir con ella. Esa es tu vergüenza. Pero esa persona hace esa conducta, no tiene vergüenza y lo sigue haciendo. ¿Qué control tú tienes de que lo haga? ninguno. Y esa persona, por más que le enseñan video, loca, mira, tú viste lo que tú hiciste. ¿Cuál? Porque así, claro, yo voy a hacer muchísimo. Pues no tiene vergüenza. Sí, porque Entonces, fue quizá criada de una forma o por su distinta, personalidad, por sus tiene, carencias, por lo que sea, pero no es tu vergüenza. Entonces, la vergüenza, como les inicié diciendo, es esa vocecita de una cierta conciencia que te dice, loca, la cometiste, lo hiciste mal. Ahora tengo varias opciones. Quedarme dando harakiri y castigándome con ese sobrepensamiento y pensar y que pensar y que pensar y no salir de ahí y me voy retrayendo y obviamente no hago nada, o tomar la acción de cómo yo voy a compensar eso, cómo, a quién le tengo que pedir excusa, qué tengo que verme haciendo nuevamente y hacerlo diferente desde mi nuevo aprendizaje. exacto. Bien. Entonces, ¿usted considera que la exposición a esos momentos de vergüenza puede ayudar a contribuir a la resiliencia, a no hacerlo? Si se crea la conciencia, sí. O sea, porque ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de equivocarse, de que te vaya mal, de que te pasen cosas y tú poderte volver a levantar. Y volverte a levantar ya con un aprendizaje, porque si me vuelvo y me levanto a hacer lo mismo, no hay aprendizaje. Pero cuando yo me levanto y yo digo, wow, lo hice mal, pero aprendí de esto, pues yo voy a volver a intentarlo desde otra posición, con otras herramientas. Entonces, claro que sí, ayuda a esa persona a crear nuevas herramientas, nuevas estrategias para no volver a cometer el mismo error. Porque ¿en qué estamos?
Sí, vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y eso es la gente, por ejemplo, que tú oyes, ay, no, yo no quiero estar con fulanito, porque es que tenemos 5 años de amistad y sigue igualito y ya me cansé. Bueno, es tu derecho de cansarte y es tu derecho de no estar con fulanito. Sí. ¿Usted alguna vez ha escuchado el término estoy sobreestimulada? Mucha gente ahora con el Gen Z es una generación que usa mucho ese término. Estoy sobreestimulado y necesito mi espacio y no quiero nada y no hago nada. Y es de verdad que estamos viviendo un mundo muy convulso y muy agitado. Sí. Y yo lo que pienso que en vez de acoger el término de sobreestimulado es aprender a filtrar con qué me quiero relacionar y con qué no me quiero relacionar. Porque hay de todo. Y tú te das cuenta, ahora mismo nosotros tenemos un monitor, un celular, 2 cámaras, 2 computadoras, otro celular por aquí, que si nos pusiéramos a enfocarnos al mismo tiempo en todo lo que está alrededor, claro que nos vamos a sobreestimular. Y hay veces que Claro. tú estás viendo televisión, pero tú tienes el iPad aquí con otra cosa, pero entonces también tienes el teléfono aquí, pero entonces también te llamaron para que vayan para volver a la vida. Entonces, son como, ¿qué hago? Ujú, ¿Qué muchas hago? cosas. Entonces, en vez de sobreestimularte, es como filtrar y decir, ¿tú sabes qué? Yo estoy viendo Netflix, yo no quiero salir, yo me quedo, pero el tener todas las opciones, y es lo que por lo menos en mi experiencia he visto, es como si no pudieran elegir o decir que no, es como que hay que hacerlo todo. Y Mm. entonces, claro, ahí viene como un Una nube de de caos. cosas y hay un caos porque son muchas cosas y en el día obviamente se pueden hacer muchas cosas. Entonces aprender a filtrar y esa sobreestimulación que yo creo que también la dan los electrónicos, hay mucho de eso. eh, yo diría aprender a soltar un poquito y conectar más con la naturaleza y largarse para la playa. Hacer Vivimos de grounding. espaldas, grounding, Ay, vivimos de sí. espaldas al mar. O Ay, sea, sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. que de hecho, es parte de lo que el scrolling hace, sobreestimular el cerebro. Sí. Y fíjate que, tiene ese nombre, scrolling, la gente se la pasa ahí, ta, 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 ta. De hecho, tú te das cuenta que siéntate en un restaurante y mira una mesa de jóvenes, sobre todo, que no de jóvenes, hasta de viejos como yo. Busca una mesa X y te vas a dar cuenta que la dinámica de la mesa gira en torno a todo el mundo en sus teléfonos. Eso es Sí, correcto. Entonces, eso es un excelente llamado a parar, porque nos metemos en esos aparaticos y estamos solos pero acompañados, o acompañados pero solos. Hay veces que yo siento, porque lo he visto y me ha pasado, que nosotros, nuestra generación, utiliza el teléfono como método para ocultarse. O sea, si yo estoy en un ambiente donde siento vergüenza, en vez de yo saludar a una persona que me causa inseguridad, yo me pongo en el teléfono. O Ujú, si voy a pasar, estoy en el supermercado y voy a pasar alrededor de una persona de nuestra edad, yo pongo el teléfono para no tener que afrontar esa realidad. ujú, Y se ha vuelto como, así como usted dice, un disfraz, una máscara, para no tener que lidiar con la vergüenza propia, o sea, claro. en ámbitos sociales. Y ahí la pregunta que te hago es, ¿de dónde viene esa vergüenza? ¿O por qué? ¿Qué es lo que te molesta que el otro vea en ti? ¿O qué te molesta compartir con el otro? Ujú. Que prefieres esconderte detrás de no saludar y de no confrontar? Es una pregunta. Sí. a mí cuando yo lo hago eso, porque también es difícil soltar esa adicción al celular, porque hay que reconocerlo. Muchos de nosotros tenemos una adicción al celular y yo me incluyo. Entonces, cuando yo veo una persona en mi edad que anda en un grupo y yo ando sola, pues entonces yo lo que hago es que me pongo en el celular para no sentirme sola o no sentirme como que me están viendo o me están juzgando. Entonces yo suelo hacer eso también. Ujú. En la época mucho antes de la de ustedes, ¿verdad? Había un tema, por ejemplo, ahora el cigarrillo, imposible que nadie fume como adentro, pero yo recuerdo una chica que decía que cuando ella se sentía insegura, ella se sentía acompañada con su cigarrillo.
Y eso era en un proceso donde ella quería dejar de fumar y se dio cuenta de que no podía por eso. No por el vicio en sí, sino porque decía, y entonces si dejo el cigarrillo y estoy en un sitio y me siento lo mismo que el celular, ella prendía su cigarrillo y se sentía en confianza. Entonces eso pasa con los celulares, tú sabes. Sí. Pero la vergüenza hay que verla con esa mirada. ¿Qué me está queriendo decir que siento vergüenza? Y de ahí se puede cortar mucha tela para mirar hacia adentro de la persona. ¿Por qué siento vergüenza? Ujú. Todos en algún momento metemos la pata. El que diga que no, ni como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Nadie. Todo el mundo en algún momento siente una vergüenza X. Pero si mi cotidianidad, si yo constantemente estoy sintiendo vergüenza, esa vergüenza me está diciendo algo. Y es responsabilidad de la persona, si quiere, ver por qué yo constantemente estoy teniendo vergüenza. Es un tema de personalidad, vaya usted a saber. Es un tema de mis actuaciones constantes cuando bebo alcohol, pues vaya usted a saber. O sea, ¿de dónde está viniendo la vergüenza? Pero Eso sería. hay que querer dar ese paso, No, claro. porque hay muchas personas que sienten vergüenza y saben en qué tienen que trabajar y no lo hacen, no se Porque lanzan. obviamente, acuérdate que hay una cosa, la terapia es para el que la quiere, no para el que la necesita. En el mundo vemos muchas personas allá afuera que tú dices, diablo, pero ¿cómo que no va un psicólogo? ¿O por qué no va un psiquiatra? Pues yo lo veo que está de mal en peor, pero si la persona no quiere, Ujú. eso es una opción, es una elección. Entonces podemos resumir de que el rechazo puede ser una forma de claridad, básicamente, y ese sentimiento de vergüenza, ¿no? El rechazo, El rechazo y la vergüenza puede ser una forma de claridad de tal vez buscar en uno, ¿no? Eh, yo lo que te diría es que cuando una persona siente rechazo, definitivamente se conecta con una herida que tiene que ver con la persona, no con la persona que rechaza. Ujú. Ujú. Pero la mayoría de la gente que siente rechazo y que del rechazo entonces puede pasar a la victimización, obviamente, eh, si lo aprovecha y si le hace suficiente ruido, puede tener oportunidad de mejora. Normalmente el que se siente rechazado va a estar culpando al otro de sus rechazos. No tiene la capacidad solo de pensar, ¿por qué me están rechazando? ¿Por qué últimamente a mí no me están invitando a ninguna juntadera? Eso pasa mucho. ¿Por qué fulanita cumplió año y ni el año pasado ni este me invitó? Muchísimas cosas pueden pasar, porque ya tú no le caes bien a fulanita, o porque cada vez que te invitan tú haces un show, o porque tú eres una dramática, o porque tú me tienes harta con todo tu show, o porque X. O porque no lo invitaste al tuyo, entonces, Entonces tú estás esperando que te inviten al de ella. exacto. Entonces, esa capacidad de poderme mirar y de asumir la responsabilidad de lo que está pasando Ujú. no la tiene todo el mundo, pero es una invitación. Cuando pasan cosas donde yo me siento, no me gusta porque la palabra mal no es una emoción, es un estado. Pero cuando yo me siento rechazada, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento iracunda, cuando yo me siento que me quiero aislar, que me quiero, es la oportunidad de preguntarme. Porque cuando yo estoy feliz, contenta, exitosa y me llevo bien con todo el mundo, ¿qué diablo tengo yo que estarme preguntando? O sea, Ujú. la oportunidad realmente está cuando yo siento, "Chachi, pero últimamente yo he sentido tanta vergüenza. O wow, no me atreví a hacer este proyecto porque me tenía miedo. Y mira cómo otro hizo el proyecto que yo tengo 2 años amasando, pero no me atreví por miedo, por vergüenza. Entonces no le eche la culpa al que lo hizo. Mira para adentro de ti y di, ¿por qué yo no lo hice? ¿Qué me frenó? ¿Qué me está pasando? Y hay gente que pueden beneficiarse mucho de un proceso terapéutico, pero no todo el mundo cree en un proceso terapéutico. Sí. Hay que darle la oportunidad de la terapia y a uno mismo.
Claro, la terapia no, y tú sabes que había un mito también que era de que el que va a terapia porque está loco, Ujú, y realmente no es así. Yo siempre digo, el que va a terapia es el que más sano está, porque está consciente de que necesita mejorar cosas en su vida. eso es Entonces, correcto. ahí hay una sanidad y hay una claridad. Así es. Pues muchísimas No gracias. sé si les contesté, si llené las expectativas sobre la vergüenza, No, claro que sí. Claro que sí. pero, pero eso, simplemente me gustaría que no vieran la vergüenza como algo negativo, sino como una oportunidad. Lo que sí no es una oportunidad es quedarme viviendo en la vergüenza, porque eso es lo que me va a paralizar Claro. Y no nos va a llevar a ningún lado. a ningún lado. Nos va a sacar toda la luz. Muchísimas gracias a nuestra invitada, que salieron muchísimas ramas, muy interesantes, sin desperdicios, este podcast. Bueno, Y gracias a ustedes por la confianza. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. bye.